Y esta mañana extraordinaria ya tenemos a Raimundo Becerril, quien nos viene a hablar de este encuentro de creadores de danzas en su segunda edición. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Marco? Oye, háblanos sobre este segundo encuentro. ¿En qué va a consistir? ¿Cómo está conformado? Háblanos sobre esto. Bueno, mira, básicamente este encuentro es una idea que yo hice, que yo formulé desde hace muchos años. Y bueno, pues ahora se hace el sueño realidad, ¿no? Y básicamente el encuentro está enfocado para motivar la investigación de los coreógrafos, de los creadores de danza, de los hacedores de danza, ¿no? Entonces, justamente ahora hubo una gran, participación de los grupos, de los creadores. Aplicaron 40 grupos, pero pues obviamente tuvimos que hacer una depuración porque pues eran muchos, ¿no? Y en tan solo 2 días pues no podemos meter a tantos, ¿no? Entonces, el año pasado lo hicimos en el Teatro La Ciudad de Esperanza Iris y bueno, la verdad fue todo un éxito. Pero bueno, yo siento que ahora el nivel subió muchísimo. Yo creo que ya los participantes entendieron un poco el concepto de lo que se trata, movimiento original, ¿no? Me han criticado mucho de que, bueno, hasta dónde llega la originalidad, ¿no? Así es. ¿Qué tan relativo es un movimiento original? Yo a esta gente, bueno, a los que me han criticado, los que me han cuestionado un poco esta situación, yo les digo, bueno, se ha dicho todo en la danza, se ha dicho, ya no hay nada que decir en la danza, y pues obviamente me contestan, no, pues claro que no, o sea, claro que sí, o sea, todavía hay muchas cosas que decir. Entonces, bueno, pues esa es parte de la respuesta que yo les puedo dar a movimiento original, ¿no? ¿Cuál es la misión de este segundo encuentro de creadores de danza? ¿Hacia dónde va? ¿Qué se quiere perfilar exactamente? Mira, generalmente hay un fenómeno en la danza que es que la mayoría de los coreógrafos, no puedo hablar en general, generalizar, ¿no? Claro. Generalizar, pero sí muchos coreógrafos generalmente lo que hacen ya es reproducir secuencias aprendidas, sí, ¿no? en las técnicas. Algo ya muy establecido. Algo ya muy establecido, y lo reproducen en el escenario. Y eso para mí no es danza, para mí es nada más como construir algo muy mecánico. Algo muy mecánico, ya nomás le pones un vestuario, le pones una escenografía y ya tienes una obra, ¿no? Para mí eso no es danza, para mí la danza se hace con el cuerpo, ¿no? No con la tecnología, ni con la escenografía, ni con la parafernalia que puedas tú poner en el escenario, ¿no? Entonces, justamente este concepto de premio es justamente para motivar la investigación en la creación de danza, ¿no? Hacer un redescubrimiento. Un redescubrimiento de cada vocabulario. Claro. O sea, cada artista puede tener su propio vocabulario. Por supuesto. Hay un fenómeno muy chistoso que en esta curaduría que hicimos de los grupos, justamente al final ya de esta selección así exhaustiva que tuvimos, nos dimos cuenta que todas las propuestas son diferentes. Entonces, eso es un fenómeno, porque ninguna se parece. Cosa Lo que cual es increíble, ¿no? Porque finalmente estás ofertando otras cosas, ¿no? Exactamente. O sea, son 18 propuestas, son entre solistas, duetos, tríos, grupos y tal, y todas son diferentes. Entonces, eso a mí me da mucho gusto porque pues quiere decir que se está cumpliendo el cometido del encuentro. ¿Dónde y qué día va a ser este segundo encuentro de creadores de danza y qué se van a llevar? Bueno, van a ser los viernes y sábado, 1 y 2 de julio, o sea, el próximo fin de semana. El viernes es a las 7 de la noche, el sábado es a las 6 de la tarde. Y los 2 días van a ser eliminatorias, y el sábado va a ser, la misma jornada va a ser eliminatoria. Vamos a hacer un pequeño homenaje al maestro Miguel Ángel Palmeros, que también es un gran artista, claro. Es un gran coreógrafo, maestro, bailarín, que ya tiene una trayectoria impresionante. Y en ese el jurado va a hacer su veredicto, y al final vamos a hacer el acto de clausura y la premiación, ¿no? En este caso se van a premiar, van a ser 5 finalistas y 3 primeros lugares, ¿no? 25, 15 y 10 mil pesos. 25, 15 y 10 mil pesos. Es simbólico en relación a las grandes becas que ahorita están dando el gobierno, pero creo que más bien estamos dando paso a pasito, ¿no? Pero es un estímulo. Muchísimas gracias, Raimundo Becerril. Te agradezco en el alma este segundo encuentro nacional de danza. Te agradezco en el alma.